Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, el ser humano es obra de la naturaleza como ser físico y como ser inteligente. De ello se deduce que no solo todo su ser, sino todas sus acciones, su voluntad, su inteligencia y sus sentimientos están inexorablemente sometidos a las leyes que rigen los universos, con la posibilidad de elegir libremente. Hoy les hablaré de ello, del libre albedrío. Solo una observación superficial y limitada del ser humano puede admitir que las acciones de los pueblos y de los seres humanos pues son el resultado de un completo libre albedrío con conciencia de sí mismo. Por el contrario, un estudio más profundo pues les puede hacer ver que el individuo se halla en tan íntima relación con la naturaleza que el libre albedrío y la espontaneidad pues juegan un papel muy secundario en sus acciones. El desglose que les voy a hacer muestra que todos los fenómenos que se han atribuido hasta ahora a la casualidad y al libre albedrío están en realidad regidos por determinadas leyes. La libertad humana de que tanto se envanecen, ¿verdad?, los seres humanos, pues no es más que la conciencia de su voluntad y la ignorancia de las causas que la determinan. Porque los conocimientos que poseen de estas leyes no son el resultado de la teoría, sino de hechos numerosos que principalmente se deben a la estadística. Esta ciencia moderna ha revelado leyes muy importantes en una infinidad de fenómenos que se atribuían a la casualidad o incluso a este mismo albedrío, porque al considerar cada uno de estos fenómenos de forma separada, se pierde de vista muchas veces el punto de apoyo necesario para reconocer la verdad de esas leyes. En conjunto, la humanidad pues parece sometida a un orden de cosas que la domina de forma fatal hasta cierto punto, ¿verdad? Puede decirse sin exageración que la mayor parte de los médicos y psicólogos prácticos se colocan hoy en la antigua controversia de la libertad humana al lado de aquellos que sostienen que los actos de los seres humanos dependen siempre y en última instancia de ciertas necesidades físicas y que el libre albedrío pues juega un papel muy subordinado y a veces nulo en todo acto aislado. Las acciones y la conducta de las personas dependen del carácter, de las costumbres y del juicio incluso del pueblo o nación al que pertenezcan. Pero esa misma nación es en cierto modo un producto necesario de las relaciones exteriores en que viven y en que se han desarrollado. Y así como el carácter y la historia de los pueblos dependen por regla general de las relaciones de la naturaleza del país y del estado social de donde han tomado desarrollo, pues asimismo cada persona por su parte es también el producto, o si quieren el resultado, de efectos exteriores e interiores de la propia naturaleza. Y no solo en cuanto a su existencia física y moral, sino también en todos y cada uno de los momentos de su acción. Esta acción depende en primer lugar de su individualidad intelectual. Pero claro, ¿cuál es esa individualidad intelectual que obra de una manera absoluta sobre el ser humano
y que determina su conducta, sin hablar de las circunstancias exteriores que intervienen en ella. ¿Cuál es? Debemos considerar que el libre albedrío no hace sino un papel más bien subordinado. Es más esa individualidad intelectual que el resultado necesario de esas disposiciones corporales e intelectuales que vienen motivadas por la educación, por la instrucción, el ejemplo, la posición o la fortuna, no sé, el sexo, la nacionalidad, incluso por el clima, por el suelo o por la época. El ser humano está sometido a la misma ley que las plantas y los animales, y esa ley se manifiesta con rasgos muy marcados en el mundo primitivo, porque así como la planta depende del suelo donde ha echado raíces, no solo con relación a su existencia, sino también con respecto a su magnitud, a su forma y a su belleza, así como el animal, sea pequeño o grande, enjaulado, salvaje, hermoso o feo, según las relaciones exteriores, pues asimismo el ser humano en su ser físico e intelectual es también el producto de las mismas relaciones exteriores, de los mismos accidentes, de las mismas disposiciones, y no es por consiguiente el ser espiritual independiente y libre que pintan los moralistas. Hay quien tiene instintos benévolos y todas sus acciones revelan ese rasgo característico. Es caritativo, a veces conciliador, amado de todo el mundo, y no tiene otro goce que satisfacer ese instinto. Por ejemplo, fíjense, la persona aturdida será impulsada por una disposición natural a ejercer acciones que la ponen muy cerca de lo malvado, ¿verdad? Y que la igualan a veces a esta malignidad. Hay otra que tiene a lo mejor el carácter violento, destructor, y la razón y la reflexión la contienen con trabajo dentro de ciertos límites. Otra pudiera manifestar mucho afecto a los niños. Esta persona sería la amiga más tierna de estos niños y la mejor de las madres, ¿verdad? Y parece duro e insensible considerar a otro que no tenga esta facultad. Si hablamos de la vanidad o del deseo de agradar, pues puede ser causa de los mayores crímenes o de las más perversas acciones, y la firmeza y energía de carácter puede definitivamente conducir a un ser humano dotado de talentos muy medianos hasta los más brillantes resultados de la fortuna. ¡Cuántas perversidades! Y qué increíbles excesos no ha causado el instinto del ser humano hacia todo lo que llaman sobrenatural. Todas esas inclinaciones que se desarrollan bien por sus disposiciones naturales o bien por las adquiridas, bien por la educación, la cultura o el ejemplo, ejercen tal imperio sobre el ser humano que casi nada puede sobre ellas, ni la reflexión, ni la religión. Por experiencia ya saben que el ser humano gusta de seguir sus instintos. Se socorre a un ser humano que sufre y se hace no porque las leyes de la moral así lo dicten, sino porque la compasión induce a ello. Y es cierto que sucede muchas veces que un ser humano, conocedor de su carácter, sabedor de las faltas que cometerá, pues es incapaz de luchar con éxito contra esta fuerza intelectual. De ahí provienen las muchísimas y extrañas contradicciones que se observan en la naturaleza moral del ser humano. La piedad y el amor a los niños, los sentimientos morales que llegan hasta el enternecimiento en los mayores criminales, pues son cosas que no se pueden explicar, sino en virtud de ese impulso natural. Y no solo por la naturaleza moral del ser humano, sino también por cada una de sus acciones, a menos que no emanen de esa misma naturaleza, pues están en parte determinadas y dominadas por influencias físicas que limitan el libre albedrío. Pero en realidad pueden decirme ustedes
¿quién no conoce la fuerza que ejerce el influjo del clima y de la temperatura sobre el espíritu, por ejemplo? ¿Y quién no lo ha experimentado en sí mismo? Las resoluciones varían con el barómetro y una porción de cosas que crean haber hecho por su propia iniciativa y voluntad han sido en realidad el resultado de esas condiciones ambientales. Y del mismo modo las disposiciones corporales ejercen también un influjo casi irresistible sobre las disposiciones intelectuales y sobre todo tipo de resoluciones. Ya saben que el joven tiene otras ideas distintas de las que pueda tener el anciano. El ser humano que está acostado piensa de un modo distinto que el que está de pie. El que tiene hambre piensa de forma diferente del que está harto. El que está alegre, de otro modo, piensa de otro modo al que está triste o irritado, y así sucesivamente. Y de este modo, pues hay que decir que han sido muchas las veces en que se han cometido crímenes horrorosos sin la voluntad de sus autores y solo por las disposiciones corporales anómalas en que se hallaban. Hasta estos días no ha habido ciencia que haya esparcido ningún tipo de luz sobre estas relaciones singulares, encontrando pues enfermedades donde antes se creía ver el libre albedrío del individuo. Y como consecuencia de estos hechos, no podrán ustedes negar a aquellos cuyas miradas penetren en el fondo de las cosas que la idea del libre albedrío humano debe encerrarse en la teoría y en la práctica dentro de los más estrechos límites, porque el ser humano es libre, pero tiene las manos atadas y no puede traspasar ciertos límites que le ha impuesto la naturaleza. Así que lo que se llama libre albedrío no es otra cosa que el resultado de los motivos más poderosos. Y recuerden que la mayor parte de los crímenes que se cometen contra el Estado o la sociedad son el resultado de las pasiones o de esa ignorancia que proviene de una instrucción defectuosa o de una debilidad intelectual. El ser humano instruido sabe evitar los obstáculos que le molestan sin violar la ley, pero el ser humano inculto no tiene otro medio que el crimen para conseguir ciertos deseos, es decir, es víctima de su posición. Y así podríamos llegar a formular la pregunta siguiente: ¿para qué le sirve el libre albedrío al que roba y asesina por necesidad? ¿Cuál es el discernimiento de un ser humano cuyo carácter destructor y sus disposiciones a la crueldad son grandes y débiles? Y además anulan sus facultades intelectuales. La debilidad de espíritu, la indigencia y la falta de educación son las tres causas principales de los crímenes. Y debo decirles que los criminales son en su mayor parte pobres desgraciados, más dignos de compasión que de odio y de menosprecio. Por eso es importante no juzgar ni condenar a nadie. Este es un punto por el que no se puede pasar en silencio. Un estudio de la naturaleza y del mundo, exento de preocupaciones y basado en hechos infinitos, puede reconocer que las acciones humanas en general y las del individuo en particular están determinadas por la existencia de ciertas necesidades físicas que encierran en los más estrechos límites al libre albedrío. De aquí, pues es posible deducir que los partidarios de esta doctrina traten de negar el discernimiento del crimen, absolver a todos los criminales y precipitar a la sociedad en la anarquía. Pero eso no es necesariamente así. De eso les seguiré hablando en el siguiente bloque. No se vayan, que enseguida regreso. Hasta ahora.